es debido básicamente al histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Pero también existen otras formas. Estos hongos habitualmente se van a encontrar en las deyecciones de los murciélagos y de algunas aves. Recordemos que un paciente que tiene una micosis sistémica, cualquiera sea, incluyendo la histoplasmosis, es un paciente que es básicamente inmunodeprimido. Las histoplasmosis o la micosis profunda son raras en pacientes inmunocompetentes. Tienen unas diferentes sinonimias que no nos interesa por el momento, sino lo he puesto para que tengan como conocimiento. El hongo, que es el histoplasma capsulatum, va a tener tres variedades: la capsulatum capsulatum, la duboisi y el faximilis. Son formas que tienen diferentes estadios dependiendo del estado ambiental. Si es que el estado ambiental es favorable, va a proliferar las cifras, las conidias, pero si el estado ambiental es adverso, se van a formar lo que son las pequeñas cositas. En el continente tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B de Latinoamérica, que son los que van a causar principalmente las enfermedades de histoplasmosis. La fase micelial que habíamos dicho, con microconidias y macroconidias, prolifera en ambientes adecuados con una temperatura de 28 grados. La forma infectante viene a ser la microconidia, que es la que va a poder flotar en el aire y va a poder transmitirse, mientras la macroconidia generalmente, debido a su peso, van a caer fácilmente a la superficie del suelo y van a ser poco infectantes. Pero si la temperatura se eleva alrededor de 37, que es la temperatura que nosotros tenemos, ese ambiente es hostil para este hongo y va a formar las levaduras. En los tejidos, las levaduras se ven de tipo ovalada, son intracelulares, generalmente están dentro de los macrófagos o las células gigantes, raras veces se ven en los polimorfos nucleares. La distribución de esta enfermedad es mundial y se localiza sobre todo en zonas tropicales o húmedas. En el hábitat natural se encuentran los criaderos de pollo o de aves, en las cavernas donde hay murciélagos. Por lo tanto, hay un factor de riesgo ocupacional. Esta enfermedad es más frecuente en mineros, arqueólogos, espeleólogos, guías de turismo, aquellos exploradores que van a sitios inhóspitos son susceptibles de tener la enfermedad. Pero también son susceptibles aquellas personas que hemos dicho que son inmunodeprimidas. Y dentro de las inmunodepresiones que más frecuentemente cursan con histoplasmosis están los linfomas, las leucemias, los pacientes que son trasplantados, los usuarios de corticoides, los pacientes que tienen tratamiento con inmunosupresores o aquellos que tienen SIDA. Esta enfermedad es más frecuente en el hombre, 3:1, afecta cualquier raza y es a predominio de adultos. ¿Cómo es la patogenia de esta enfermedad? El hongo va a ingresar por vía inhalatoria si es que es el capsulato o el duboisi, y por vía percutánea si es el faximilis. La hipersensibilidad es de tipo retardada por los antígenos del histoplasma y ocurre a las 3 o 6 semanas de exposición. Una vez que el paciente ha inhalado, nos interesa la variedad capsulatum, las microconidias van a germinar y van a formar las levaduras dependiendo de la cantidad de fierro y calcio que haya en los macrófagos. Se van a localizar sobre todo, debido a que es inhalado, en los alvéolos pulmonares, es decir, los macrófagos que están en el pulmón. Una vez que están dentro del pulmón y comienzan a proliferar, como hemos mencionado minutos atrás, van a viajar a través del conducto torácico o la vía linfática. Si es a través del conducto torácico, van a llegar al torrente sanguíneo y van a infectar cualquier órgano. Si es a través de la vía linfática, es a través del sistema RES, es decir, van a infectar ganglios, ya sea del ilio o del mediastino del pulmón. Dos semanas después de haberse inhalado,
recordemos que es una hipersensibilidad retardada. Los linfocitos T y los macrófagos van a interactuar con este hongo, sobre todo los linfocitos T produciendo interferón gamma. ¿Esto para qué? Para ayudar a los macrófagos a destruir al hongo. También en el proceso puede intervenir el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 12. Si el paciente es un inmunocompetente, los macrófagos, los linfocitos, las células epiteliales van a formar granulomas. Se va a formar fibrosis si el problema se va resolviendo y por último se calcifican las lesiones. Si el paciente es un inmunodeprimido, la enfermedad se va a diseminar, va a llegar a la médula ósea, al vaso, al hígado, a las suprarrenales, a la mucosa y a la piel. ¿Cuáles son las formas clínicas que el paciente con histoplasmosis presenta? Una histoplasmosis pulmonar, que es el 90% de los casos, y un 10% puede ser una forma diseminada. Si es pulmonar, tres posibilidades: o es primaria aguda, o es una cavitaria crónica, o es un histoplasmoma. Lo más común es que sea una primaria aguda, y dentro de la primaria aguda tenemos dos: una primoinfección asintomática, que es la más frecuente, o una primoinfección sintomática. Dentro de lo que es la histoplasmosis diseminada tengo la forma aguda, la subaguda, la crónica y la progresiva. También puedo tener lesiones extrapulmonares, como hemos mencionado, genitourinaria, renales, gastrointestinales, sistema nervioso central y en el ojo. En las histoplasmosis pulmonares, la primoinfección pulmonar asintomática es la más frecuente, 50 a 90% de los casos. En algunos casos puede producir una neumonitis, un agrandamiento de ganglios que generalmente no cursa con síntomas. En algunos casos puede haber focos de calcificación que no son descubiertos hasta que por alguna otra patología se le tiene una radiografía de tórax. Puede haber también calcificación de ganglios o de vasos. Y la evolución es asintomática y cura espontáneamente. En el caso que tuviera una primoinfección pulmonar sintomática, ahí sí los síntomas empiezan como si fuera una gripe, un catarro y signos de neumonía. Puede haber diseminación extrapulmonar, que es común en los pacientes inmunocomprometidos, y la enfermedad puede curar entre 1 a 3 meses. Si estamos frente a una forma cavitaria crónica, esta muchas veces no puede diferenciarse de la TB. El sexo frecuentemente es en hombres, la edad más de 50 años, sobre todo si el paciente ha tenido EPOC. Recuerden que el EPOC va a originar una alteración de la estructura pulmonar, una alteración arquitectónica de esta, y lo cual va a conferir que el germen, perdón, que en este caso el hongo no pueda ser expulsado por las vías naturales normales. En consecuencia, va a evolucionar a una infección que va a dañar más aún el sistema arquitectónico del pulmón, produciendo más lesiones y produciendo las cavitaciones. Las manifestaciones clínicas son muy similares a las que un paciente con tuberculosis tiene: tos, expectoración lenta, hemoptisis, disnea, febrícula vespertina, astenia, anorexia, pérdida de peso, lo mismo que un paciente con tuberculosis. La otra forma pulmonar es la histoplasmoma. Cuando un paciente inmunocompetente ha logrado contener al hongo, se va a formar, así como en el caso de la tuberculosis, que forma tuberculomas, va a formar un histoplasmoma, es decir, una masa fibrosa que va a crecer paulatinamente y que se desarrolla básicamente alrededor de un foco que se ha curado. Dentro de su fase activa, este histoplasmoma tiene un tamaño entre 2 a 4 milímetros, pero puede crecer de 1 a 2 milímetros por año. Y el tamaño que puede llegar es de 3 a 4 centímetros, generalmente en un periodo prolongado de tiempo que es entre 10 y 20 años. Cuando se cura este histoplasmoma, se va a encapsular, fibrosar y por último se va a calcificar. La histoplasmosis diseminada es frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, en los niños, en los ancianos,
en enfermos que tienen deficiencias inmunológicas, en pacientes que tienen SIDA, leucemia o linfomas. Dentro de las formas diseminadas está la aguda, que es mucho más frecuente en niños y jóvenes. Aquí hay hepatomegalia, linfadenopatías, a veces pueden presentarse ulceraciones orofaringeas. Los cuadros meningios son raros. En la forma subaguda es mucho más frecuente en los adultos. Hay compromiso del tracto gastrointestinal, puede haber endocarditis, meningitis, insuficiencia suprarrenal. Recuerden que junto con la cándida, la histoplasmosis puede producir síndrome de Addison, ulceración orofaringea. La hepatomegalia es casi siempre presente en todos los casos. La forma crónica de la histoplasmosis diseminada predomina en hombres entre 40 y 70 años y como factores predisponentes, alcoholismo, edad avanzada, diabetes, tratamiento prolongado con corticoides, neoplasia sólida sobre todo, y si es que hablamos de hematológicas, los linfomas. La manifestación, astenia, pérdida de peso, lesiones cutáneas o mucosas. ¿Cuáles son otras manifestaciones clínicas? Fiebre, pérdida de peso, deterioro progresivo del estado general, trastornos digestivos, hepatoesplenomegalia, adenopatías, ulceraciones mucosas y pancitopenia. Las lesiones cutáneas generalmente son múltiples, son pequeñas, de forma redondeadas, como pápulas de color rojo violáceo que miden más o menos de 2 a 5 milímetros. El vértice de estas lesiones generalmente está cubierto con una pequeña costra. El 90% de las lesiones son monomórficas, es decir, más o menos tienen el mismo tamaño y la misma forma. Algunas pueden ser ulceradas, otras pueden ser úlcero-vegetantes. Se pueden también localizar en la mucosa de la boca, la lengua, el tabique nasal, la laringe, los pulmones, el hígado y el vaso. Y por último tenemos la histoplasmosis progresiva, que ocurre en pacientes inmunocomprometidos, incluyendo los pacientes que tienen SIDA, y presenta hepatomegalia, compromiso pulmonar, esplenomegalia y pérdida de peso. Dentro de las formas extrapulmonares, el genito urinario son poco frecuentes, son parte muchas veces de enfermedades sistémicas. Puede haber úlceras mucocutáneas en el pene, en los labios de la vulva. Puede haber infecciones prostáticas que son asintomáticas, muchas veces de ellas, y algunos pueden tener signos de prostatitis aguda o crónica. En los riñones generalmente produce hematuria, proteinuria, insuficiencia renal y se manifiesta sobre todo en pacientes que han sido trasplantados. En la histoplasmosis gastrointestinal hay granulomas o úlceras. En el sistema nervioso central puede haber meningitis en los pacientes que tienen SIDA, sobre todo, o en enfermedades diseminadas. En algunos casos puede ser asintomática o el curso puede ser crónico. Y en histoplasmosis ocular tenemos que la diseminación hematógena es la que va a llevar al longo y lo que va a producir es granulomas perdiendo la visión en muchos casos. Esta pérdida visual demora a veces años en producirse. El diagnóstico se hace a base del hemograma, que tenemos una anemia, fosfatasa alcalina elevada. El examen directo de esputo muestra una sensibilidad del 40%, el cultivo es positivo del 50%, la fijación del complemento del 70-90%, los anticuerpos anti-M es el 100% y el antígeno sérico y urinario el 15%. En la radiografía de tórax tenemos los histoplasmomas, tenemos cavitaciones o tenemos cicatrices fibrosas. Nuevamente, los pulmones pueden parecer de un paciente con tuberculosis. Los métodos directos, el examen directo, los cultivos y las pruebas moleculares. Los indirectos, las pruebas inmunológicas. En el examen directo se pinta con OH, ¿no? Generalmente es negativo en esto. La coloración de Giemsa me sirve para ver las levaduras, también me sirve para ver los macrófagos. ¿Qué muestras puedo utilizar para hacer la tinción? El esputo, el lavado bronquial, la punción de la médula ósea, muestras hepáticas o esplénicas, la sangre, líquido cefalorraquídeo, o
o alguna otra biopsia. Los cultivos, que en realidad es el gol estándar para determinar el hongo, utiliza generalmente el agar glucosado como principal medio de cultivo. Hay otros métodos directos que no se utilizan mucho y que generalmente son más para investigación y que tienen que ver con la tipificación molecular. Esto desde el punto de vista clínico no se utiliza mucho, pero para que sepan, sondas, electroforesis del campo de gel, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, polimorfismo de ADN amplificado al azar y la secuenciación del ADN. De los métodos indirectos, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesan 4: la inmunoprecipitación, los anticuerpos, la detección del antígeno suero y orina, la fijación del complemento y la intradermoreacción con histoplasmina. Dentro de los métodos indirectos, los anticuerpos fijadores de complemento es diagnóstico si sobrepasa 1 en 8, pero si la dilución es mayor de 1 en 32, significa que esa infección puede estar activa. 1 en 8 lo único que me dice es que ese paciente estaba en contacto con el histoplasma, pero 1 en 32 me dice que está activo esa enfermedad. La inmunoprecipitación de anticuerpos, como hemos visto, el antígeno M, es lo principal, va a detectar a los pacientes entre el 50 y 80% de veces, pero si lo encuentra es 100% específico. La detección de antígeno en suero y en orina son útiles en pacientes que son inmunocomprometidos. En estos pacientes generalmente se puede ver en el 68% si es que la histoplasmosis es diseminada, progresiva y aguda. En el suero y en orina pueden llegar hasta un 65% en estos casos y se ha detectado en algunos casos como histoplasmosis pulmonar y aguda tasas un poco menores, pero si utilizamos pacientes que tienen inmunocompromiso pueden llegar hasta el 83%. La intradermoreacción con histoplasmina, al igual que en el caso de la tuberculosis o de la lepra, también puede utilizar intradermoreacción. Se utiliza un antígeno de histoplasmina a una dilución de 1 en 100 o 1 en 1000 y es positivo. Se forma la pápula entre los 7 y 10 días después de la inyección. Muchas veces esta intradermoreacción puede ser duradera, puede incluso permanecer años. Entre el 80 y 85% de los pacientes inmunocompetentes producen una respuesta positiva a la intradermoreacción si están en zonas donde es endémico esta micosis. Los exámenes de laboratorio, básicamente el hemograma, habíamos mencionado que puede haber una anemia. Esta es básicamente presente en la histoplasmosis pulmonar crónica, pero también puede presentarse pancitopenia en la histoplasmosis crónica, en la progresiva y en la diseminada. Y en la histoplasmosis diseminada progresiva, la pancitopenia se asocia con una disminución del recuento de plaquetas que puede llegar a 70.000. La fosfatasa alcalina está elevada, sobre todo en la histoplasmosis diseminada y en la pulmonar crónica. El DHL, la lactato deshidrogenasa, también puede estar elevada, sobre todo en pacientes que tienen SIDA e histoplasmosis diseminada. ¿Cuál es el tratamiento? De la forma aguda, en los casos leves hay que estar monitorizándole. Si los síntomas son muy prolongados, más de 4 semanas o con afectación pulmonar, será itraconazol. Si la infección es severa, anfotericina con metilprednisolona para disminuir la reacción antígeno del cuerpo que produce la destrucción de estos hongos. Una vez que he utilizado anfotericina por 1 o 2 semanas, se puede pasar a itraconazol y continuar por un lapso de 1 año. En la histoplasmosis pulmonar crónica es fatal si es que el tratamiento no es rápido. Se dice que el 50% de los pacientes mueren sin tratamiento y solo 28% de los pacientes que sí reciben tratamiento. A pesar de que es alto la proporción, es significativamente mejor manejar al paciente en forma rápida y oportuna.
Los pacientes que tienen lesiones cavitarias deben ser manejados con intratoracial por un año. Las cavitaciones pueden persistir a pesar de los múltiples cursos de tratamiento, y esto muchas veces justifica el tratamiento quirúrgico para que esa secuela cavitaria no sirva para formación de abscesos cuando tenga infección por otros gérmenes. Dentro de lo que es la histoplasmosis diseminada, si es aguda, puede utilizar itraconazol, anfotericin B o ketoconazol. Si es diseminada subaguda, itraconazol, anfotericin B. Y si es crónica, anfotericin B. En las histoplasmosis extrapulmonares, si es progresiva diseminada con compromiso meningio, la terapia debe iniciarse lo más rápido posible. Si es un paciente que tiene derrames pleurales graves, aparte del tratamiento convencional, tengo que hacer toracocentesis para evitar el compromiso pulmonar y la difusión de oxígeno. En pacientes que tienen taponamiento pericárdico, se indica pericardiocentesis aparte del tratamiento. En la histoplasmosis cutánea o aquellas que comprometan los huesos, vamos a tener que la mayor parte son lesiones autolimitadas y que el tratamiento solamente se utiliza en los casos que tenga compromiso crónico o el paciente sea un inmunodeprimido. En el pulmón también puede haber broncolitiasis. Aquí esto ya no es importante porque esos hongos con secreciones que se calcificaron ya no son viables, por lo tanto ya no es necesario manejar con antimicóticos. Lo que se puede hacer a veces es una broncofibroscopía para extraer esos litos y evitar que haya obstrucciones y atelectasis. En histoplasmosis ocular, si hay una maculopatía extensa, se tiene que utilizar, además del tratamiento, corticoides. Si hay colonitis con formación de neovasos, láser. El tratamiento en la histoplasmosis asociada al SIDA utiliza itraconazol, inicialmente 600 miligramos los primeros 2 días, luego se baja a 400 miligramos por 2 a 3 meses, y esto se debe utilizar hasta más o menos que los TCD4 lleguen a niveles superiores a 150. Si el paciente no puede recibir itraconazol, utilizar anfotericin B. Donde tenga pacientes que tienen inmunodepresión prolongada, pero que no es por VIH, no es SIDA, no hay una norma para dar profilaxis secundaria, pero el tratamiento debe prolongarse hasta por un año. El pronóstico generalmente es benigno. En la forma pulmonar aguda casi cura siempre sola. En el SIDA la recuperación sí es rara, la mortalidad llega al 83 o 100% de los casos. En la forma cutánea primitiva cura sola, pero en los pacientes que son inmunodeprimidos, esta forma cutánea puede dar lugar a una forma diseminada. La mayoría de los enfermos con el tratamiento se recuperan y no hay recaídas. La prevención en áreas contaminadas se debe hacer con el uso de mascarilla o aspersión con formol al 3%. Hay que tener cuidado al momento de trabajar en tierras húmedas, y los pacientes que tienen VIH deben evitar la exposición a zonas donde haya estos hongos. La profilaxis se recomienda el itraconazol 200 miligramos diarios. En pacientes que tienen infección con VIH, los recuentos de CD4 tienen que ser menores de 150 para utilizar como medida preventiva el itraconazol. Y las complicaciones que pueden presentarse en estos pacientes es tuberculosis. Recuerden que las formas cavitarias pueden ser invadidas por otros hongos como el aspergillus y formar aspergilomas. Puede producir la enfermedad de Addison que habíamos mencionado si es que afecta a las suprarrenales. Puede producir un síndrome de malabsorción intestinal si es que hay úlceras a nivel intestinal. Puede producir pericarditis, ¿no? Y causar también estenosis valvulares. Y con eso